Mi nombre es Elena Oriol, soy médico cirujano. Quiero agradecerles la invitación para poder participar de esta serie de ponencias acerca de lectura crítica de artículos científicos. Esta serie de actividades, sobre todo ahora en épocas de pandemia, son en realidad muy importantes porque nos van a permitir, con la cantidad de información que estamos teniendo, pues poder evaluar los artículos que vamos a leer en adelante y poder interpretarlos adecuadamente para nuestro manejo clínico, para nuestra vida personal. A lo largo de la exposición voy a tratar de repente de ser un poco concisa, porque el tema, y como ustedes se van a dar cuenta, son 8 sesiones las que han planteado. La información en verdad es bastante, ¿no? Si ustedes, como me imagino que han llevado ya varios cursos como una sociedad científica bastante proactiva, y dentro de todos los cursos que como sociedades científicas nosotros podamos brindar a nuestros compañeros, a los estudiantes, y lo digo también porque yo he pertenecido a la sociedad científica de mi universidad, todos los cursos que brindamos durante el año se concatenan para poder llegar a tener un orden en cuanto a cuando nos enfrentamos ya a leer esta clase de artículos. Y voy a tratar, digamos, de desarrollar esta idea a lo largo de la ponencia. Y bueno, también voy a tratar de que sea también un poco más ligero todo, porque es bastante información, sobre todo cuando se trata de algo nuevo para algunos, cuando se trata también de unificar los conceptos que nosotros tenemos. Entonces, son varios mensajes los que quiero rescatar ahora, no solamente como, digamos, como alguien que hace lectura crítica, sino también como estudiante que he sido. Entonces, nos vamos a dar cuenta que han pasado dentro de nuestro ámbito académico, tenemos diferentes perfiles como estudiantes, ¿no? Algunos nos gusta investigar, otros estamos atentos a la clínica, a lo que vamos desarrollando. Sobre todo el enganche se ve cuando ya pasamos a clínica, ¿no? Cuando estamos en las preclínicas, sí, ¿no? Están por ahí los que quieren aprender más química, más bioquímica, pero cuando estamos en preclínicas ya podemos ver a pacientes, tenemos historias clínicas, viene el enganche del estudiante. Entonces ahora queremos agarrar todo lo que es semiología, aprender el Harrison, aprender el UpToDate, lo último, y a veces dejamos de lado el tema de la investigación. Si bien es cierto, no todos vamos a tener los mismos intereses de desarrollar investigación, vamos a ver que durante nuestra carrera va a ser importante. Y sobre todo va a ser importante por lo menos conocer los principales, digamos, lo principal sobre investigación. ¿Por qué? Porque no solamente el Harrison, no solamente el Suros, no solamente los libros que estudiamos durante llevamos ni el UpToDate van a ser suficientes para lo que clínicamente, o las decisiones que nosotros vayamos a tomar, que sean del mejor beneficio, no solamente para quienes vayan a hacer clínica, sino para aquellos que vayan a hacer gestión en salud. Entonces, dejemos de lado esa idea de que solamente hay para algunos es la investigación. No, todos estamos involucrados y creo que estamos muy cerca. Tenemos un problema grande en el tema de la pandemia, en que nosotros podemos ser, digamos, más objetivos en cuanto al desarrollo de la actividad científica, como un problema que se logró en un lugar con 10 casos, en el otro lado del mundo ahora es un tema mundial, es un tema que nos ha afectado a todos, porque hasta ahora, por lo menos dentro de los que estamos aquí, quizás conocemos a una persona que ha tenido COVID. Todos conocemos a estas alturas a alguien que ha tenido COVID. Conocemos, de repente tenemos a alguien cercano que lamentablemente haya fallecido por COVID, ha tenido complicaciones importantes por COVID. Entonces, ver cómo de una sola persona, de simples papers, de serie de casos, sale algo tan grande, ¿no? De repente ya no soy tan vieja tampoco, pero de repente no somos del tiempo de cómo empezó el SIDA, ¿no? Cómo se anunció como algo en un periódico. Si no recuerdo mal, creo que fue en el New York Times, perdón, que empezó como una serie de casos, una serie de sucesos que habían pasado, ciertas características de estas personas. Ni siquiera era una serie de casos, ¿no? Eran solamente casos, unos cuantos casos aislados, y vemos cómo se va desarrollando el tema de la pandemia.
Claro que estamos viviendo ahorita a flor de piel todo el tema ya de la pandemia por COVID y la información cómo ha, dentro de solamente un año, la información cómo ha ido cambiando algunas características inclusive de la fisiopatología que hasta ahora se siguen debatiendo, ¿no? Con lo último que de repente hay alguno de ustedes podido escuchar de lo que creíamos de cómo funcionaba la tormenta de citoquinas, que primero era la infección pulmonar, luego viene la tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, la forma de cómo se desarrolla fisiopatológicamente, que se postulaban los italianos, que decían los chinos, ahora vemos cómo todavía se sigue dando vueltas a ese tema y vamos a tener más información todavía. El tema de cómo se han desarrollado rápidamente las vacunas, la información que nosotros vamos a tener que brindar a las personas. En el Perú, que terminamos teniendo todavía el tema mágico religioso, que es importante porque somos una cultura que tiene todavía eso, que debemos preservarlo, pero hay situaciones en las que lamentablemente tenemos que desarraigarnos un poco de eso para darle paso a otra clase de condiciones, de especificaciones con ciertas enfermedades. Hemos visto cómo nuestros pacientes todavía continuaban tomando ivermectina y ya sabíamos que no funcionaba y la seguían recetando, la siguen recetando, el dióxido de cloro, que antes de que exista la pandemia lo había suprimido ya las entidades de salud, habían dicho no sirve, digamos, no es para como suplemento, ni tampoco es la cura. Entonces, esa clase de decisiones las tomamos cuando leemos artículos científicos. Entonces, el que yo brinde o no dé un tratamiento, tome una decisión para mi paciente, va de la mano con la lectura que yo haga como profesional de un artículo relacionado al tema que esté desarrollando. Bien, lo que les pediría, bueno, como todos están en mute, silenciar un poquito sus dispositivos, las preguntas al final de manera general sobre alguna dispositiva. Me encantaría en verdad tratar de ser amena esta clase de reuniones. Es un poco complicado porque no nos podemos ver, ¿no? Y le pediría por favor a Arturo, de repente a alguno de ustedes, que si hubiera algún problema técnico, me lo haga saber para poder subsanarlo, repetir nuevamente si es que pareciera, ¿no? Bien, los objetivos de la presente es definir el concepto de lectura crítica, reconocer el rol y la importancia de la lectura crítica dentro de la medicina basada en evidencia. Vamos a retomar algunos conceptos que creo que son importantes, informar sobre algunos instrumentos para realizar la lectura crítica y describir las fases y las características de cada una de las fases en la lectura crítica. Ha salido al revés porque al final voy a enseñarles algunos de los instrumentos que se pueden utilizar para realizar lectura crítica. Para Montaigne, para juzgar cosas grandes y nobles es necesario poseer un alma igual de grande y noble. Lo mismo para un artículo científico, ya sea sobre todo si lo ha escrito un colega, no necesariamente un conocido de nosotros, sino es alguien que ha invertido su tiempo, que ha invertido su conocimiento para poder redactarlo. Entonces, para juzgar una clase de artículo, además tenemos que tener cierta noción, cierto conocimiento, experiencia, imparcialidad, cierta dosis de pedagogía y un poquitito de compañerismo, ¿no? Ponernos en los zapatos de la persona que también ha escrito. No quiere decir que vamos a empatizar con la situación, ¿no? Quizás pensó así, no llegar a supuestos, pero sí respetar el trabajo de alguien que ha estado, bueno, se ha tomado bastante tiempo para poder informarnos acerca de su hallazgo. La lectura crítica de artículos científicos, ¿qué es? Es la capacidad que tenemos que adquirir para verificar la validez. Viene un término que ya seguramente ustedes reconocen, ¿no? La validez interna, externa, la utilidad qué tan aplicable es en la práctica clínica de estos resultados de investigación publicados con el fin de incorporarlos a nuestros pacientes y mejorar así la calidad de la asistencia. Entonces, estamos hablando no solamente de la toma de decisiones para ver cómo van a evolucionar nuestros pacientes, cuál es la mejor alternativa que podemos tener ya con información nueva, con nuevos estudios, sino también vamos a la parte de gestión, porque muchos de ustedes también van a terminar haciendo gestión. Entonces, para eso es importante la lectura crítica. Nos permite evaluar de manera objetiva y crítica las fortalezas y debilidades de una investigación, porque de eso va a depender que nosotros aceptemos lo que ellos nos están brindando,
no veámoslo así como un producto, ¿no? De que me digan, puedes recomendar tal fármaco a esta determinada población de pacientes con estas características, siempre y cuando crea yo que este estudio está bien realizado, tiene una muestra adecuada, está aleatorizado, tiene ciertas características que permiten la confiabilidad y el uso, ¿no? Porque puede ser un fármaco muy bueno, pero en el Perú de repente cada dosis sea de 600 soles y tenga que tomarse pues una diaria, entonces es algo imposible, ¿no? Por más buen fármaco, por mejores resultados que tenga, pues no es aplicable a la práctica clínica por nuestra condición económica. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que evaluar. No podemos indicarle algo así a una persona que de repente tiene escasos recursos, tiene CIS, algo que no lo subvenciona el Estado. Entonces, evaluar estos artículos, esta clase de estudios, identificar, juzgar la calidad de la información, el alcance que tiene y también las limitaciones, como por ejemplo la que estuvimos hablando acerca del precio. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una lectura crítica? Primero, conocer las etapas del proceso de investigación, ¿no? Saber desde el momento en que ya nos planteamos una idea de investigación, desde ahí hasta cómo se diseña un estudio, bueno, primero cómo se hace un protocolo, luego cómo planteamos un estudio de investigación, cuál es la metodología que vamos a seguir, finalmente después la recolección de datos, cómo vamos a analizar estos datos, cómo lo vamos a divulgar, es decir, cómo lo vamos a presentar, cómo vamos a redactar un artículo científico y en la revista en que lo vamos a indexar. Entonces, a toda esa etapa del proceso de investigación es necesario conocerlo para así poder tener una idea y quizás poder juzgar un poco más acerca del trabajo que se ha realizado. Entonces, tenemos que también tener presente la correspondencia de cada etapa con las partes del artículo, un dominio más o menos básico de la terminología de uso frecuente en investigación y publicación científica, reconocer los requisitos fundamentales del estilo, disponer de pautas de lectura crítica, seguir en cada apartado. Entonces, esas pautas las vamos a ir adquiriendo. La lectura crítica, vamos a ver que nos va a ayudar a poder tener un mejor alcance en cuanto a la lectura de los artículos científicos. Sabemos que son un montón. Entonces, nos va a permitir discernir qué artículo leer o qué artículo le tengo que disponer mi tiempo para poder leerlo, porque es un montón la cantidad de información que nosotros manejamos. Entonces, vamos a desmitificar hasta este punto algunas cosas. Para empezar, y acá sí me gustaría que participemos, ¿creen que todos los científicos o todas las personas que realizamos, todo el investigador está libre de sesgos? ¿Alguien que nos pueda ayudar? ¿Creen que de repente el investigador realiza la investigación sin tener ningún sesgo, ninguna idea? Vamos a ver el chat, que parpadea. No. Perfecto, no está libre de sesgos. Entonces, es importante que reconozcamos que también el mismo investigador no se encuentra libre de sesgos. ¿Alguno de ustedes me puede decir alguna razón para decir por qué no está libre de sesgos? Muy aparte de que sea humano, por favor. Ok, muchas gracias. Ok. Puede haber conflicto de intereses, perfecto, muchas gracias. Es cierto, muchos de los autores pueden tener ciertos conflictos de intereses, ¿no? Recuerden el tema de la vacunación, cómo empezó todo este rollo de ir en contra de la vacunación, que si el niño se hace autista o no, el trasfondo que tuvo ese investigador que lanzó esta clase esta investigación científica, elaborando una base de datos que decía, ¿no?, que luego de la vacunación los niños podían tener autismo y el trasfondo personal que existía porque justamente su hijo era autista. Entonces, no están libres de sesgos. Uno puede ser el conflicto de intereses, puede haber, digamos, un tema de trasfondo, como en este caso que fue súper enorme, sobre todo para alguien, una entidad tan importante,
si no recuerdo más, fue de repente, si no fue el New England Journal, fue una revista también, fue en Nature, que puede ser, digamos, me parece que fue en Nature, que sucedió el lugar en donde, bueno, fue la revista en realidad donde se indexó esta aseveración, ¿no? Y que ha generado, pues, que haya mucha resistencia a la vacunación, sobre todo en los papás. ¿Ustedes creen que todos los artículos que están publicados son buenos? O sea, todo artículo que llega a publicarse finalmente debe leerse porque está bien elaborado. ¿Alguien que nos ayude? Es decir, por ejemplo, yo publico un artículo porque está publicado, porque una revista me aceptó, ¿significa que es bueno? Sí, no, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Dónde está? No. Hay también, claro, hay también algunas revistas que no realizan un review previo, exacto, no. No todo aquello que es publicado es bueno. Inclusive puede suceder, créanme, que hay un review previo y pueden existir todavía algunos errores dentro de lo que se logra publicar. Entonces, sí, por eso es que es necesaria esta clase, por eso surge también la idea de la lectura crítica, la verdad, precisamente por eso en determinar la valencia estoy, muchas gracias, ¿no? Por eso estoy Dana nos dice, sí, por eso está entrado, no está bueno, no está publicado, por eso estoy dentro de este curso. Muchas gracias. Bueno, si está publicado en una revista de alto impacto es bueno, pues tampoco. Por más que haya pre-reviews anteriores, hay algunos errores dentro del mismo artículo que a veces a las personas que podemos hacer algún tipo de intervención, aporten, cambiar los cambios de alguna parte del estudio, puede pasar por alto, inclusive en ellos, ¿no? Sobre todo si no son, en la parte de metodología, que es de repente el talón de Aquiles de la mayoría de los papers que se manejan. Entonces, ¿por qué hacer lectura crítica? Bien, nosotros, diría, como personal de salud, como médicos, una vez que terminen, que empecemos ya o que empiecen en el internado, se van a dar cuenta que nos va a faltar algo, que es lo más importante, que no se devuelve, que es tiempo. Y en verdad vamos a ocupar nuestra vida en tantas cosas, porque tenemos nuestra vida personal, tenemos también nuestra vida en el hospital, en el consultorio, en otro lado que nos absorbe en realidad 24/7. Esto lo van a poder sentir un poco más quizás en los primeros, luego de su serum, probablemente luego de su serum, antes de postular a la residencia o ya en la residencia o quienes se han dedicado o quienes van a dedicar a hacer gestión, con mayor razón porque también están contra del tiempo. Entonces, ¿qué hacer? Porque lamentablemente como médicos tenemos la obligación de estar actualizados y de poder brindar la mejor alternativa, la mejor propuesta, no solo en todas las cosas que hacemos, o sea, a nuestros pacientes, en el caso de lo que hacen gestión, a las actividades relacionadas a gestión. Entonces, esta obligación es inherente a nuestra práctica. ¿Qué quiere decir? Está dentro de nuestra práctica. O sea, un médico no puede estar desfasado. Un médico no puede de alguna manera no conocer lo que se está utilizando en otra parte del mundo. Eso de repente podría haber sido hace algunos años que la información no llegaba tan rápido. Ahora que todos tenemos internet, nos podemos conectar tanto las personas de Perú, de Reino Unido, de Brasil, de Alemania, podemos intercambiar información. Tenemos los buscadores, hay metabuscadores que nos permiten tener, digamos, pues calientito, apenas sale la guía, ya lo tenemos nosotros en el Perú, la publicaron antes de ayer, de repente en Estados Unidos. Entonces, no es una desventaja ya esa, porque la información se va dando, la información ya la podemos tener. Ustedes tienen una universidad con una biblioteca también importante, hay lugares donde nosotros también podemos acudir que son libres, entonces podemos de todas maneras tener esta clase de información rápida al mismo tiempo y tener el nivel de conversación que tienen en otros lugares, en otros países que pueden llamarse avanzados, que son llamados avanzados, ¿no? En ese sentido. La educación universal, ¿y por qué también hacer lectura crítica? Y esta es una de las partes más bonitas de cuando empezamos en pregrado
lo que nosotros hicimos fue un grupo de lectura crítica, así como ustedes van a hacer estas reuniones de estas 8 sesiones, las siguientes sesiones que son prácticas, se van a dar cuenta que muchas de las cosas se aterrizan. De los conceptos que vemos en la práctica clínica los vamos aterrizando y con tratamiento. Y es bien bonito porque ya terminamos de entender todo, no es como que para esto servía. Por ejemplo, si hablamos de fibrosis pulmonar, vemos un metaanálisis, pues vamos a ver que dentro de las partes del metaanálisis va a haber un poco de teoría, ya va a haber tratamiento. Entonces todo aquello que estamos viendo en clínica médica se va juntando y ahora se nos está presentando de repente como una intervención farmacológica, se nos está presentando quizás como una revisión sistemática. Entonces, nuestros conceptos que los tenemos recientes, que los tenemos frescos, van teniendo cierta connotación ya más, de repente un poquito más interesante. Ya estamos viendo la parte de farmacología y es bonito porque ya tenemos el concepto claro, ¿no? Ya tenemos el concepto completo, ya podemos tomar una decisión, podemos opinar, podemos entender al especialista, y eso de ahí, ¿quién nos lo dio? Pues nos lo dio una lectura crítica, nos lo dio la posibilidad de poder, así como estamos ahora reunidos nosotros, compartir con nuestros pares, es decir, con nuestros compañeros, con alguien que nos pueda guiar para poder de alguna manera entender ya la parte de repente metodológica, si es que nuestro flaco todavía sigue siendo bioestadística, la parte estadística todavía nos pueden ayudar, pero lo importante es que aprendamos por ejemplo, a leer algunos diagramas, a realizar interpretaciones, a entender significancias estadísticas, que eso va a ser crucial dentro de este tipo de lecturas, porque también vamos a tener que valorar que los conceptos estadísticos, que las relaciones estadísticas de lo que estemos leyendo también sean las más adecuadas. ¿Por qué más hacer lectura crítica? Porque hay una cantidad de artículos que no vamos a terminar de leer. O sea, si alguien les puede decir que está actualizado, que se ha leído todo, pues no debe trabajar tampoco, ¿no? Entonces, y debe estar 24/7 ahí y es imposible poder leer completamente algo. Entonces, la lectura crítica nace con eso. O sea, cuando ya hacemos lectura crítica dentro de nuestra vida, tiene que ser muy rápido. Tenemos que ser muy ágiles, discernir solamente viendo el título, el abstract, puedes definir si vas a leer o no ese artículo y pasas al siguiente, hasta que encuentres algo que en verdad sea lo que estás necesitando. Finalmente también porque ya lo estamos haciendo por otras personas, ¿no? De acuerdo a lo estamos haciendo por nuestros pacientes, lo estamos haciendo para tomar la mejor decisión. Entonces, debemos emplear y desarrollar un método estructurado para tomar decisiones clínicas. Para eso vamos a hacer lectura crítica, para convertir nuestra duda en una pregunta clínica. ¿Recuerdan las preguntas pico? Vamos, para que despierten. Alguien que me diga que era pico, por favor, para que los demás también puedan recordar cómo nuestra duda clínica se va a convertir en un pico, y ese pico va a ser la forma en cómo vamos a hacer nuestra... perfecto, alguien nos respondió. Pico, P, población, perfecto. I, alguien la I, intervención, perfecto. C, la comparación, población, intervención, comparación y el outcome, perfecto. Entonces esa es la pregunta pico, y esa pregunta pico, doctora, tiene que ser para que yo lo pueda hacer para que yo pueda hacer o sea, mi trabajo, no, exacto. El outcome son los resultados que nosotros vamos a tener en inglés. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros simplemente para realizar nuestra búsqueda bibliográfica. Recuerden el Trip Database, que es el más amigable de todos, donde podemos ingresar directamente ya como buscador. ¿Qué queremos de paciente? ¿Qué queremos de intervención? ¿Qué queremos de ADCO? ¿No? ¿Qué queremos de comparación? Entonces, esa búsqueda bibliográfica ya estamos echando mano de todo lo que sabemos, ¿se dan cuenta? Entonces, todos nuestros cursos que a lo largo nos brindaron, pues ya los estamos juntando y los estamos haciendo uno en esta clase de lecturas críticas. Esto nos sirve de modelo para poder integrar nuestros conocimientos. Es un tema muy bonito, sobre todo cuando queremos hacer algo académico. O sea, es como un ejercicio académico importante, sí lo es. Nos permite también realizar una valoración crítica de los instrumentos recuperados, analizados, ver la validez, la relevancia de los resultados. Integrar con nuestra propia experiencia, inclusive nos permite ver
qué es lo que se está haciendo, ¿no? Muchas veces decimos, podemos encontrar algún estudio que dice, pero por ejemplo se puede desarrollar A, y nosotros vemos que no se puede desarrollar A, pero A sí funciona dentro de mi práctica clínica, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muchas de estas dudas, entonces, nuestra experiencia termina siendo importante para poder de todas maneras realizar algún tipo de búsqueda secundaria y decir, bueno, ¿por qué en mí funciona y de repente en este paper que es de otro país no? ¿Qué tiene de particular de repente mi población en relación a la que se hizo ese estudio? Entonces, por eso es importante hacer lectura crítica. Vamos a ir por diferentes niveles para poder entender con lo que es la lectura crítica. Vamos desde el nivel básico, que es formular nuestras preguntas clínicas, cómo se hace esta búsqueda bibliográfica, interpretar. Miren la fase en la que nosotros debemos estar para poder realizar una lectura crítica. Estamos en un nivel un poquito más avanzado ya, para luego poder entrar a lo que llamamos síntesis, interpretación y aplicación de los resultados de artículos originales. Haciendo lectura crítica, creemos que también nosotros podemos generar preguntas de investigación, podemos iniciar nuestro propio proyecto de investigación a raíz de lo que hemos leído, ¿no? Y hemos encontrado. La lectura crítica nos permite discriminar los artículos según los puntos fuertes y débiles de su metodología y la finalidad que tiene, ¿no? Nos ayuda como profesionales a tomar decisiones adecuadas en una situación clínica y otra vez de gestión concreta. Entonces vamos a darle una visión general, porque claro, digamos, es una charla para eso, para poder indicarles qué es la lectura crítica, por qué, para qué y algunos tips para la misma. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la lectura crítica? Primero está en interpretar, enjuiciar y proponer. ¿Qué interpretamos? Los informes médicos, es decir, cómo nosotros interpretamos un gráfico por ejemplo, de cajas y bigotes, ¿no? Cómo nosotros podemos un histograma, cómo nosotros lo vamos a descifrar, cómo lo entendemos, cómo lo puso el autor y cómo nosotros podemos interpretar esa tabla, ese gráfico. Enjuiciar, es decir, tratar de diferenciar lo pertinente, fuerte o débil de lo que no es. Por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, no hubo una relación adecuada en la metodología, si eran dos variables que tenían que utilizarse chi cuadrado, no se utilizó chi cuadrado, de repente se utilizó pues ANOVA cuando no tenía que utilizarse, entonces hubo una mezcla, de repente nos puede decir, bueno, un momento, hasta aquí, esta lectura queda aquí, este artículo también, porque no está utilizando lo metodológicamente adecuado para poder continuar con mi lectura o para que este artículo sea válido. Y también nos permite proponer alternativas para mejorar el artículo. Es decir, por ejemplo, si es que dentro del artículo que como tal debería mostrarnos algunas limitaciones, especificarnos que hubo alguna especie de repente de limitación, como ya sea metodológica, muestral, y nosotros podemos de repente dar una alternativa y crearnos un artículo, digamos, parecido, porque podemos tener una mejor muestra o podemos de repente ya tener una mejor idea de lo que puede estar pasando con el artículo para poder mejorar de repente la idea de investigación, mejorar un poco la información acerca de lo que nos quisieron proponer, pues es válido, ¿no? Hay preguntas que son directrices y hay preguntas que son de alguna manera, que son concretas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas directrices que debemos tener en cuenta? ¿Cuál es la hipótesis del artículo? ¿Cuáles son las principales preguntas de investigación? ¿Cuáles son los objetivos del artículo? Tenemos que, estas preguntas nos van a ayudar a nosotros a no desviarnos en cuanto al contenido, ¿no? En que tiene que concatenarse el cuerpo del artículo, en decirnos, ¿no? En poder entender, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis, las principales preguntas de investigación o la pregunta de investigación? En relación a esto, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es la contribución de este estudio? O sea, si nuevamente está estudiando anemia y otra vez está hablando sobre sulfato ferroso, ¿cuál es la diferencia si sabemos que aumenta la hemoglobina en los pacientes? ¿Qué lo hace distinto a lo que ya se sabe?
de dónde sacó su investigación, pasamos a la parte de bibliografía. Esto es rápido, ¿no? Vemos la bibliografía, en qué está, es en inglés, está en español, cuánto tiempo de investigación, o sea, cuánto tiempo tiene esta bibliografía, es de los últimos 15 años, 20 años, 3 años, 2 años, es bibliografía actual, de dónde le ha sacado esta bibliografía. Ahora, ¿qué método se empleó para poder proponer este tipo de estudio? Entonces, para proponer este tipo de estudio, me imagino que ha sido el mejor estudio relacionado a lo que quiere mostrar, si fue un caso control, si fue una corte, si está haciendo un ensayo clínico, qué datos ha presentado y finalmente cuáles han sido las conclusiones principales. Dentro de hay criterios también que deben ser, esas preguntas son preguntas directrices y las que vamos a pasar ahorita son criterios generales, ¿no? ¿Tiene el estudio un diseño adecuado para su objetivo? Es decir, si mi objetivo, por ejemplo, es comparar 2 fármacos, yo no puedo en la metodología relacionar, porque sabemos que hay una diferencia entre comparar y otra cosa, relacionar, sobre todo si son variables que no puedan tener algún tipo de relación. Entonces a veces forzamos cosas matemáticas que no existen, no pueden darse. Eso sucede, ¿no? Por eso el talón de Aquiles siempre, la mayoría de veces, es la parte metodológica. Se trata de un estudio original, se trata de repente de algún estudio de revisión. Cómo se han minimizado, cómo se han evitado los sesgos, nos describe. Por eso el arte de escribir es muy bonito, porque nos permite, de alguna manera, informar, es una forma de comunicación en realidad la que el autor va a tener con la persona que lo está escuchando, que la persona que lo está, en este caso que lo está leyendo, donde le está indicando qué utilizó para disminuir los sesgos, cómo fue su trabajo, cuáles fueron las características del grupo. Todo eso es importante al momento de redactar. Me imagino en algún momento también ya lo han visto. Bueno, otro criterio general también es si se cumplen las cuestiones estadísticas preliminares, ¿no? Si nos presentan inicialmente, pues no nos botan los resultados, sino nos presentan una tabla en la que van las características principales de esta muestra, porque finalmente lo vamos a replicar en una población de la misma edad, ¿no? O sea, yo no voy a querer replicar un estudio de adultos en niños, ¿no? Pediátricos. Otra cosa más es ver si hay si el diseño es adecuado al objetivo, nuevamente, cómo se presentaron, cómo se manejaron los sesgos, ¿no? Los fases de la lectura crítica. Bien, imaginemos que ahorita ya tenemos un dominio, porque esto es como un mini resumen de lo que nosotros deberíamos hacer cuando leemos críticamente un estudio, ya no con sentido académico, sino como alguien que está realizando una revisión, necesita informarse, no tiene mucho tiempo, se dedica 1 o 2 horas a poder de alguna manera encontrar la mejor, digamos, está buscando algo o simplemente está tratando de ver alguna respuesta, algo nuevo en relación a la rama en la que se dedica. Entonces vamos con el título, que es lo principal. O sea, el título de todas maneras es lo primero que vamos a leer de un artículo. Entonces tiene que estar bien hecho, ¿no? Tiene que ser corto, tiene que tener las variables de interés, tiene que informarnos, no tiene que ser un título sensacionalista como vemos en los periódicos, ¿no? Entonces, ¿qué ve, no? Fue una bomba, entonces todo el mundo va a leer porque piensa que hay una bomba y entonces de repente es una noticia impactante. Esas cosas no tienen que suceder en nuestros artículos. A eso me refiero. Entonces, el título de todas maneras tiene que tener parte de al menos por las variables, lo que se está haciendo con nuestro artículo. ¿Es interesante nuestro título? Sí. Continuamos con la lectura. ¿Los autores poseen experiencia? ¿Son independientes? Sí o no. Hay conflictos de interés. Trabajan para Johnson, trabajan de repente para Bayer, trabajan para, no sé, para Merck. Pasamos al siguiente artículo. Entonces, es algo rápido. ¿No es interesante? Sí. Ok, continuamos. ¿Los autores quiénes son? ¿Tienen experiencia? ¿Son independientes? Sí, continuemos. ¿Es válido el resumen? Pasemos. Sí, es válido. Entonces, sí, los resultados para mí son útiles. No. No, ok, no son aplicables, drogas nuevas, que son muy caras, que acá en el Perú no existen. No, pasamos al siguiente artículo. Sí, ¿podrías aplicar estos resultados en tu práctica clínica? Muy caro. No, pasa al siguiente.
¿Puedes aplicarlo? Sí. ¿Cuál es la intención que vas a aplicar este artículo? Bueno, quiero utilizar una nueva tecnología diagnóstica. Entonces, es algo nuevo que se está haciendo. ¿Existe una comparación con un patrón de oro? Ok, queremos, por ejemplo, reducir la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es el test estándar para una tasa de filtración glomerular? La inulina, ¿verdad? Es carísima. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la orina en 24 horas. Ahora, hay fórmulas que nos permiten también de alguna manera acercar un poquito a cuánto está la tasa de filtración glomerular. Pero también hay otras fórmulas que son dejadas, que no son ni el Cochrane, ni el CPK-EPI. También hay otras fórmulas que lamentablemente forman parte de la lectura gris, que espero podamos en algún momento ya, espero publicarlo este año, espero publicarlo de repente este año, que utilizan de repente no las 24 horas, sino utilizan 2 horas con un componente de líquido. Entonces lo puedo comparar, ya no lo comparo con el patrón de oro, pero sí lo puedo comparar con una orina de 24 horas. Entonces es válido. Y ese estudio me puede ayudar a, bueno, ¿por qué va a ser importante? ¿Por qué puede ser? Porque me dura poco tiempo, o sea, en poco tiempo yo ya puedo tener una idea de cuánto de tasa de filtración glomerular puede tener mi paciente que estoy sospechando que ya tiene una disminución, una enfermedad renal en algún estadio ya avanzado. Entonces, me llama la atención, esa es mi intención, bajo costo también, y no es de difícil, digamos, recolección, ¿no? Porque son 24 horas de recolectar orina a tener un paciente 2 horas recolectando la orina que pudo eliminar bajo un estímulo de tomar agua. Entonces, ¿existe la comparación? ¿Podría existir una comparación ahí? Sí. Entonces, lo puedo leer. Termino de leer ese artículo. Otra intención, conocer el pronóstico. Se trata de ahora, vamos a ver aquí, ¿qué es lo que tiene que tener mi estudio? ¿Tiene que ser una corte? Ok, ¿se trata de una corte clásica? No, paso al siguiente. ¿Se trata de una corte? Sí, continúo. Quiero determinar la etiología, es decir, se estudió la fortaleza de la causalidad. ¿Se estudió la causalidad? No, el siguiente artículo, no te está sirviendo. ¿Se hizo causalidad? Sí. Quiero distinguir entre terapias útiles e inútiles. ¿Hay aleatorización? Porque aquí vamos a necesitar que sea un ensayo clínico randomizado. Sí, continúa. Quiero conocer un fenómeno cualitativo. Ya estamos hablando de otro tipo de estudios, no los cualitativos. ¿Se han realizado los pasos adecuados para contrastar la credibilidad de resultados? Sí o no. Sí, continuamos con el artículo. Entonces, si se dan cuenta, es algo simple. ¿Y dónde podemos ver esto, doctora? ¿Tenemos que leer todo el artículo para recién pasar esto? No. ¿Por qué? Porque ya vimos desde el título. No, el título no me convenció. ¿Qué hago? No lo leo. Continúo con el abstract. El abstract estaba mal hecho. ¿Qué pasa con ese artículo? Hasta con el abstract, ¿ustedes creen que podemos contestar estas preguntas? Sí. Porque el abstract es digamos, es el resumen de nuestro artículo y también tiene que estar bien hecho. Entonces, la comunicación, el redactar es súper importante porque nuestro artículo puede estar bien hecho, pero que nosotros no sepamos escribir, no sepamos cómo informar, se van a perder de repente de que otras personas conozcan lo que hemos hallado. No nos van a perder de poder utilizar. Hola, ¿alguien más está? Ok. No, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, se van a perder, digamos, ya, okay. Se va a perder de que nuestra información, que de repente fue adecuada, nuestra metodología que fue buena, de repente nuestro artículo que puede estar bien hecho por un tema de escritura, no pueda llegar a las demás personas. Entonces, es una pena que se pierda algo tan bueno muchas veces. Entonces vamos viendo cómo la lectura crítica termina siendo un poquito dura, ¿no? Pero en eso nos ayuda a que seamos mejores en cuanto a nuestra redacción, mejores en cuanto a cómo nosotros presentamos algo. Bueno, doctora, hasta ahí vimos el abstract, ya tenemos una idea cómo vamos a empezar. Primero, bueno, tenemos nuestro artículo, hicimos nuestra revisión, buscamos en Google, entramos al NSBI, al TRIP Database, entramos al lugar, a la base de datos que ustedes de su preferencia, a Google Académico, quiera. Entonces empezamos a ver dónde está la revista, ¿no? Donde está publicado el artículo, que también nos da cierta confianza en relación a los artículos que tiene, el impacto de la revista y el tipo de artículo, ¿no? ¿Por qué es importante el tipo de artículo? Porque nos permite ver la aleatorización que tiene, en realidad si es aplicable o no. Y aquí viene algo que me imagino que lo han repetido un montón de veces, que es el nivel de evidencia. Entonces tenemos, en mis tiempos todavía había la pirámide, ya después se hizo
se hizo el cuadrito, ¿no? Pero digamos el concepto prácticamente es el mismo. Los niveles de evidencia nos indican de alguna manera más aleatorización, nos indican también que dentro de todos ellos es mucho más confiable, tiene una fuerte relación estadística, también se han aleatorizado los pacientes, podemos tener como una resolución in vitro de un suceso, cómo van digamos, en descenso, ¿no? Primero tenemos lo que son revisiones sistemáticas, lo que tiene que ver con clinical trials, ¿no? Que están doble ciego, triple ciego, luego siguen las comparaciones de ellos, de los dobles ciegos, vienen también los metaanálisis, más abajo están las revisiones sistemáticas, luego siguen los estudios que vienen a hacer las cortes, los casos y controles, aquellas series de casos y finalmente viene la opinión de los expertos, ¿no? Sobre todo en patologías que son un poquito extrañas, ¿no? Llamamos a la opinión del experto, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado de la lonomiasis? ¿Alguien sabe qué es la lonomiasis? ¿El accidente lonómico? ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar? Si me dice que no, también es válida la respuesta en el chat. ¿Alguien sabe qué es la lonomiasis? ¿Ha escuchado de la lonomiasis? ¿O el accidente lonómico? ¿No? ¿Alguien? Sí, no, doctora, ¿qué está hablando? Lonomiasis me suena a miasis, me suena a moscas. ¿No? Bien, la lonomiasis, bueno, accidente lonómico es un accidente es un accidente por, no sé, sí, bueno, yo tampoco sabía. Pero bueno, estuve en un tiempo también un poco interesada en la parte de infectología y es un accidente por un gusanito, por un gusano, ¿no? No cualquier gusano, sino un gusano que se encuentra en la selva, que no es tan común porque vive súper escondido y los accidentes lonómicos pues son extraños, ¿no? Entonces un infectólogo que ha podido ver eso, por ejemplo la doctora Banda, el doctor Gotuso, tienen algunas series de casos, reportes de casos. Entonces ahí podemos llamar a opinión de expertos porque, claro, no es tan común, ¿no? Es una patología extraña. Y bueno, como su mismo nombre lo dice, es un accidente, las situaciones en las que se presenta un accidente lonómico. Por allí lo buscan, de repente lo googlean al gusanito. Bien. Vamos a ver un abstract para que ustedes vean lo importante que es reconocer. Y aquí les voy a pedir en verdad que no seamos malos con la persona. O sea, ya hemos visto qué características tiene que tener alguien que realiza en la lectura crítica, cómo tenemos nosotros también que guardar el respeto a la persona que ha escrito, porque en verdad le ha invertido bastante tiempo, bastante conocimiento, entonces hay cosas que podemos mejorar, pero lo que nosotros queremos es de todas maneras absorber lo mejor de cada artículo, quedarnos con lo que nos va a ayudar a nosotros y aprender. Ya, esa es la idea de todo eso. Entonces, el resumen, digamos, este de acá es un artículo, es una foto de un artículo que está publicado en una revista peruana. Ya seguramente ya saben de qué revista es porque tiene toda la parte de la característica, ¿no? Como el diseño sobre todo. Entonces, dice, ¿no? El resumen, el objetivo, dice acá, el síndrome de Cushing es una enfermedad poco frecuente, la gran mayoría de los pacientes tienen un tumor hipoficiario, el tratamiento es mediante neurocirugía, un porcentaje pequeño de pacientes requieren una adrenalectomía bilateral. Este trabajo muestra a 2 pacientes que se le realizó una cirugía bilateral simultánea laparoscópica con excelentes resultados. Eso lo describen como objetivo. ¿Les quedó claro el objetivo? Alguien que nos quiera de alguna manera aportar sobre lo que entendió, ¿le quedó claro el objetivo? A ver, vamos a ver quién nos ayuda. No está muy claro, ¿no? Porque no nos dice qué es lo que van a hacer, ¿no? De frente nos dan un poquito ¿no? De lo que significa el síndrome de Cushing, nos está hablando de que tiene un tumor hipoficiario y el tratamiento es mediante una neurocirugía, ¿no? Pero no nos dicen cuál es el objetivo del paper, ¿no? De repente podría ser el objetivo quizás realizar una adrenalectomía bilateral en pacientes vía laparoscópica, ¿no? Y cómo evolucionan en el tiempo. Entonces, el objetivo o comparar un manejo médico versus un manejo quirúrgico,
de esta clase de tumores. Entonces, cuando el objetivo pues no nos ayuda, no nos está ayudando mucho a entender qué cosa es lo que quieren hacer, ¿no? Y acá lo que en realidad no están haciendo es describiendo cómo se hace la cirugía. Entonces, tenemos que tener en claro cómo se redacta, digamos, los objetivos, qué deben ir ahí, cuál es el método de los resultados, con qué se comparó, si es un artículo de revisión o no. Entonces, es importante, ya ven por qué es importante, digamos, la forma en cómo nosotros queremos manifestar nuestros hallazgos, de repente ya sea, esto es quirúrgico, ¿no? Por lo que podemos entender. Entonces, cómo nosotros queremos de alguna manera entender qué es lo que quieren lograr, lo que quiere mostrarnos el autor. Es bien difícil poder entender qué es lo que quiso hacer con este trabajo. El título pues tiene que llamar la atención, tiene que ser importante. Miren, si yo leo, por ejemplo, tratamiento temprano de de la infección por Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística, es un clinical trial elite. ¿Tratamiento con qué? ¿Tratamiento de qué con qué? Parecía un reporte de caso, claro, pero ¿cómo tendría que ser el objetivo para un reporte de caso, Dana? ¿Nos puedes ayudar? ¿Cómo podríamos mejorar ese objetivo? Porque para eso también hay una forma de cómo nosotros lo podemos hacer. Entonces, no nos termina de quedar, si bien es cierto, es un reporte de caso, ¿cuál es nuestro objetivo? Informar, recordemos cómo tenemos que redactar los verbos, informar, reportar, ¿no? Reportar de repente, reportar la evolución de pacientes con, a ver, para no hablar sin propiedad, reportar, a ver, podría ser, a ver, vamos arreglando un poquito el título que queremos, reportar la evolución de pacientes, o sea, la evolución de 2 pacientes que recibieron cirugía en los que se le realizó una adrenalectomía bilateral por un síndrome de Cushing. Entonces, ese de ahí es nuestro objetivo. Puede ser informar, puede ser reportar, pero ya estamos entendiendo qué es lo que vamos a hacer. Porque si yo leo esto y me pongo en supuestos, de repente no estoy, digamos, uno está perdiendo tiempo porque estamos haciendo una lectura crítica y queremos que lo podamos utilizar, que sea rápida. Entonces, ya desde ahí estamos mal. Más o menos entendemos la dinámica por ahí, ¿sí? ¿Se quedaron un poco satisfechos con la respuesta? ¿No? ¿Opiniones? Yo estoy de acuerdo, o sea, a mí también me parece un reporte de casos, totalmente de acuerdo, pero la forma en cómo se redactó quizás pudo estar mejor, ¿verdad? Creo que hasta ahí podemos, no sé, ¿qué les parece a ustedes? La manera en cómo presentamos es importante, porque indica también si está bien hecho o no, por eso es este tipo de lecturas es importante. Bien. Igual, vamos a ver acá estos títulos. Miren, tratamiento temprano de la infección de Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística, un trial de elite, que se llama elite. Ok, pero ¿qué vas a comparar? ¿Qué estamos comparando? ¿No? O simplemente ustedes dicen, ¡ay, es un clinical trial! Clic, vamos a leerlo, está bien hecho. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues debería haber la comparación, ¿no? Podría decirnos qué variables va a tomar, qué pacientes tienen Pseudomonas aeruginosa. No es un paciente de la calle, me puede dar Pseudomonas aeruginosa. O por tener fibrosis quística me puede dar Pseudomonas. Puede ser, puede ser una fibrosis quística que nos haga. Pero he estado en UCI, he estado en algún lugar donde haya la Pseudomonas. Por eso puede estar, digamos, nuestro estudio puede estar bien dirigido, pero cada parte de nuestro estudio tiene que tener tienen ciertas normas que tienen que seguir, nosotros lo podemos leer porque si no se pueden perder y se sigue, de alguna manera se sigue publicando lo mismo, se sigue publicando parecido. Vamos a ver, estamos despiertos. Sí, exacto, o sea, no estuvo bien redactado el resumen, pasas al siguiente, sí.
Así es que esa es la lectura, digamos, para hacer una lectura crítica, una lectura rápida, cuando veamos lo que nosotros vamos a comparar los indicadores. Estuvo mal el título, ya no lo leo, sí, ya no lo lees. Estuvo mal el abstracto, lo sigues leyendo, ya no lo lees. Así, así funciona esto. Bien, sigamos con el siguiente título. Screening de cáncer de pulmón. Otra vez, ¿qué es? Es una revisión, es una revisión sobre el cáncer de pulmón. ¿Qué otras características tiene? Cáncer, screening de cáncer de pulmón. Muy inespecífico todavía para lo que nosotros podamos querer. ¿No? O si no hubiera sido no lung cancer screening, revision systemic, no sé, pues en los últimos años, una revisión sistemática basada con unos pacientes con ciertas características. El título es recordemos eso, el título es lo más referencial inicial que tenemos de nuestro artículo. Deben ser atractivos, no mentir, obviamente, en lo que vamos a desarrollar, indicar el problema investigado, que incluyan los elementos, tiene que ir la variable en realidad de interés que tiene que estar ahí. En cuanto a los que son descriptivos, pues sobre los sujetos que son estudiados, ¿no? O sea, si estoy hablando de infecciones oportunistas, ¿en qué pacientes estoy utilizando estas infecciones oportunistas? Diabéticos, pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión por alguna causa infecciosa, qué características patológicas, si está, cuáles son las características de esa población. ¿Cuáles son los principales defectos? O son títulos incompletos, muy chiquititos, o son muy largos con información redundante, un poco confusos, títulos partidos que utilizan siglas o nombres comerciales de fármacos o tecnología. Y esto es importante, no se olviden que tenemos que seguir utilizando nuestros términos MESH o los DEX, que son los que utilizamos, ¿no? Como parte de nuestra literatura, como parte también de nuestras búsquedas bibliográficas. Entonces, si son títulos con sobreexplicación que se concretan, digamos, estudios sobre, ¿no? Por ejemplo, hay a veces títulos que son estudios sobre la relación entre el fármaco A y la presencia de dermatitis, por ejemplo, atópica o algún tipo de lesión por el uso de este fármaco. Entonces, es mejor tener en cuenta las características de un título corto, 15 palabras, que nos especifique qué cosa puede ser, qué cosa es lo que se está desarrollando, cuáles son las variables y cómo entrelazarlo. Por eso es importante siempre el arte de cómo presentamos nuestro artículo, cómo lo redactamos. Entonces, veamos algunos estudios, algunos títulos que nos pueden parecer incorrectos, ¿no? Por ejemplo, mortalidad infantil en un área de la salud, algunos factores de riesgo. ¿Qué le falta a este título? ¿O qué le sobra? ¿O qué creen que podría mejorar? Porque no sabemos más, ¿no? Mortalidad infantil en un área de la salud. ¿En qué área? ¿En UCI? ¿En consultorio? ¿En niños sanos? ¿En niños enfermos? Factores de riesgo, caídas en la casa del andador, hay malformaciones genéticas, entonces termina siendo muy general, ¿no? No nos dice, no está ni la variable, no sabemos más. Entonces el título es lo primero que también va a citarse cuando ustedes hagan un artículo, ¿no? Van a citar otros artículos y el título va a ser lo primero que otras personas van a ver en la parte en la que ustedes ponen sus referencias bibliográficas. Entonces, para hacer este artículo, la doctora o el doctor citó mortalidad infantil en un área de la salud, algunos factores de riesgo. ¿Pero de qué? ¿Qué factores de riesgo? ¿Qué área de la salud? ¿En qué casos hubo este tipo de mortalidad infantil? Termina siendo corto, termina no ayudándonos quizás. Otro es estudio sobre el tratamiento de la hipertensión en ancianos. Nuevamente, en ancianos que solamente tienen hipertensión, en ancianos que también son diabéticos. ¿Qué tipo de tratamiento? Claro, factores de riesgo asociados a mortalidad infantil en UCI de tal hospital. Bueno, no sabemos la intención, puede ser factores de riesgo asociados a mortalidad en UCI. Inclusive terminamos siendo un poquito más limitada, ¿no? Ya estamos indicando en qué lugar en UCI,
pacientes de repente entubados o infecciones respiratorias asociados a pacientes entubados en un área en UCI de tal hospital, de tal lugar. Entonces, se dan cuenta que vamos dándole más forma, vamos dándole, digamos, va entendiéndose mejor lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, y por eso es importante este tipo de comunicación. Otro error que se observa es el de redactar los títulos en forma de interrogante. No queremos generar más preguntas, lo que queremos dar es respuestas. ¿Cómo influyen los diferentes factores psicosociales en el abandono precoz de la lactancia materna? No, puede ser de repente, quizás si nuestro trabajo en relación a la lactancia materna está relacionado con el abandono precoz, podemos ver diferentes características sociales, no solamente psicosociales, de repente que las mamás sean muy jóvenes, que la mamá trabaje fuera de casa, que se trate de tipo de familia monoparental. Entonces, mejorar esta clase de artículos. Entonces, podría ser, por ejemplo, la influencia de diferentes factores psicosociales, simplemente lo podemos corregir la parte interrogativa y colocar, por ejemplo, la influencia de diferentes factores psicosociales en el abandono precoz de la lactancia materna. Sí, vamos a ver algo más general. Ok, les estoy ayudando esto hasta llegar a mi parte que me mandó Arturo, porque creo que es importante, porque ya que si nuestra lectura ya estamos aquí, significa que el artículo está cumpliendo con ciertas características, ¿no? Porque si no, de lo contrario, pues ya dejamos de leerlo y vamos al siguiente artículo. La introducción debería describir los elementos de la fase de investigación, responde al qué, al por qué de la investigación, justifica el trabajo, nos narra algo, no de manera erudita ni tampoco muy sofisticada, sino nos muestra también, nos contextualiza en qué momento se realiza el trabajo, ¿no? Puede ser ya teniendo en cuenta algunos hallazgos significativos, de repente que se dejó de estudiar y hubo un brote de la enfermedad. Nos contextualiza de repente en una sociedad que no tiene muchos recursos económicos y que se está dando cierto tipo de intervención, y eso nos ayuda a despertar el interés del lector, nos define también el problema que tenemos, y quizás también nos señala las limitaciones para nosotros después dar cabida ¿a qué? A generar nuestro trabajo de investigación con algunas de las limitaciones que ha tenido quizás el autor de ese artículo, y nosotros podemos mejorarlas, amoldarlas, crear un nuevo trabajo, tener una nueva idea de investigación y continuar. Porque la idea es eso, continuar los trabajos de investigación, tener más cosas escritas que nos puedan ayudar. Bien, vamos a mi parte. Vamos a la mitad, chicos, tranquilos, van a ir a ver el partido. Ay, me dijo 1 hora y media, vamos a correr. Los materiales y métodos. Pues esta sección, no porque yo la vaya a dictar, es la sección clave del artículo, porque digamos es el taloncito de Aquiles que vamos a encontrar. Nos describe cómo se va a llevar a cabo el estudio, qué cosa debe contener suficiente información para que el otro investigador también lo pueda reproducir. Por ejemplo, en bioquímica, en estudios relacionados a virología, de repente alguien que está relacionado con que le guste infecto, no, tienen que haber cultivos por ejemplo, los cultivos de células madres. ¿Y qué sucede? Que dentro de lo que yo voy a indicar, no voy a indicar, por ejemplo, como una manera de cómo cultivar células madres, por ejemplo, de una placenta. Entonces, estoy indicando qué medios voy a utilizar, qué temperatura, cuál es el lugar en el que se está realizando este cultivo, y si es que mientras yo hice esto hubo algún tipo de percance, y percance me refiero a, por ejemplo, hubo un crecimiento de hongos, que no es algo intencional, sino que sucedió y me sucedió 2 o 3 veces durante mis cultivos, que podría ser algo, digamos, esperable por las condiciones de repente de laboratorio, por las condiciones de la temperatura, ¿no? Que se pudo estudiar o ver, y eso también lo redacto, porque eso la siguiente persona que realiza la investigación y hace el mismo procedimiento, si encuentra hongos, de repente puede decir está mal, es un descubrimiento nuevo, o ya no lo sigo porque a lo que el autor anterior hizo, quiero agregar otro tipo de reconocimiento, ¿no? Quiero hacer algo adicional. Entonces, si en el camino también se topa con esta clase de crecimiento que no es esperado, sepa, ¿no? Sí, también se debe de repente al ambiente, o de repente puedan generarle otra circunstancia que amerite quizás una comunicación corta. Entonces, así empieza esto a
a concatenarse, a cómo dentro de todos los lugares en los que uno puede dialogar y ver abiertamente, el mejor creo que siempre va a ser el ámbito universitario, científico, porque acá no nos importa la religión, no nos interesa de repente algunos factores socioculturales que son fuertes ahorita que estamos, ¿no? Si eres del lapicito, si eres del naranja, no, nos importa más, digamos, somos un poquito más desprendidos en el sentido de que nos interesa más que haya más conocimiento para poder beneficiar a más personas, que haya más interés para nuevas oportunidades. Entonces, es esa comunicación, esta clase de las investigaciones, las comunicaciones cortas, nos abren la puerta a eso. Entonces, el egoísmo que a veces puede implantarse en nuestra sociedad, nosotros quizás seamos uno de los mejores ejemplos de cómo eso no existe, ¿no? De cómo las ideas de otras personas puede ser escuchada, la voz de un estudiante, la voz de alguien que tiene un PhD pueda ser escuchada en un ambiente, no, claro, con un sentido lógico, en concreto, puede ser escuchada en cualquier ambiente y eso es bien bonito. Eso es muy importante también, tanto como sociedad, como profesionales de la salud. Entonces, quizás dicen, no, sabe que yo también encontré hongo bajo estas ciertas circunstancias. Para eso no necesita pues hacer un análisis completo, sino puede enviar una carta del editor sobre el artículo, ¿no? Del estimado editor, sobre el artículo anterior, yo quiero decirle al autor tal, ¿no? Mire que yo también he encontrado, ¿no? Y puede ser por hongos y quizás se puedan juntar, puedan hacer otro artículo. Entonces, eso es lo bonito de esto, eso es lo que de repente le da más gusto a que continúe haciendo su investigación. Entonces, para cuando llegamos a esta parte de materiales y métodos, el lector tiene la obligación de ser capaz de juzgar esta sección, ya que es él quien asume las conclusiones y se responsabiliza de su aplicación en los pacientes. Es decir, si yo no entiendo los materiales y métodos y les doy cierto fármaco A, sin saber que de repente pueda estar bien o es mi responsabilidad lo que estoy haciendo. Entonces, los materiales y métodos responden a las siguientes preguntas. ¿Cómo se planeó y se realizó la investigación? ¿Qué, a quién y cómo se hizo? El objetivo es describir el proceso con el detalle suficiente que permita al lector tener una comprensión clara del proceso de investigación y que haga posible reproducir el estudio adaptándolo a su ámbito. No, vamos con el hecho de los hongos, estamos con el ejemplo de los hongos. Entonces, claro, si es que tengo con este detalle para que sepa, ¿no? qué cosas está haciendo, lo pueda replicar. Y ahora que es importante, ¿no? En los materiales y métodos no puedo decir B cuando en los objetivos he dicho A. O sea, no puedo describir, ¿no? Si uno de mis objetivos es describir las características de los pacientes, yo no puedo estar en materiales y métodos estoy relacionando variables. O sea, si mi objetivo fue describir, yo no puedo relacionar. Entonces no hay lógica, se termina de leer el artículo. Acabó. Sí, es más o menos eso tiene que seguir. Y es un juego digamos, de académico muy bonito. No sé si, bueno, a mí me gusta particularmente, entonces me engancho un poco esto. Dentro de los materiales y métodos tenemos que ver el tipo de diseño que se ha empleado, porque claro, no puedo hacer quizás una revisión sistemática de algo, ¿creen que se puede hacer una revisión sistemática de un fármaco nuevo? No, ¿verdad? O sea, no le corresponde ese tipo de diseño a algo. Si quiero hacer un fármaco, quiero hablar sobre un fármaco nuevo, que tengo que hacer, buscar un clinical trial, ¿no? Si esté cegado, dentro de lo posible, no doble ciego, triple ciego, lo más cegado posible para poder ver cómo funciona la droga. Entonces, el diseño tiene que ajustarse, o sea, tiene que ser mejor para poder indicar algo. Tenemos que describir a los sujetos, la intervención, acá viene también la pregunta pico nuevamente, las variables incluidas, cómo se miden, cómo son controlados los sesgos, eso es importante también, cómo se justifica el tamaño muestral, es un tamaño de muestral suficiente, es válido, no es inválido, y ver el plan de análisis estadístico. Los tipos de diseño tienen que adecuarse a las finalidades del estudio. Entonces, si veo un estudio que va más para casos y controles y termina siendo un estudio descriptivo, pues también dejamos de leerlo, no va. Otro, por ejemplo, si son estudios descriptivos, tienen que ser para características de poblaciones. Si son analíticos, para etiologías. Experimentales, para conductas. Entonces, vale un ejemplo, vamos. Un ejemplo, el uso de estrógenos en mujeres perimenopáusicas.
¿Qué, qué estudio podríamos hacer ahí? ¿Qué podría de alguna manera acercarse un poquito más? Queremos ver cómo funciona, ya imaginando que no hay toda la cantidad de información que hay. Quiero saber cómo funcionan los estrógenos, cómo puede utilizarse el uso de estrógenos, cómo es el uso de estrógenos en mujeres perimenopáusicas, ¿no? ¿Qué fin tienen ellos? ¿Qué logramos en ellas? ¿Qué podría plantear? Una corte, casos y controles, de repente un descriptivo, un clinical trial, no sé, ustedes digan, cortes, descriptivo. ¿Por qué no un caso sin control? A unas les doy estrógenos, a las otras no le doy estrógeno y veo en el tiempo. Un corte puede ser, pero sería un corte. Acuérdense que las cortes pueden ser de dos tipos, ¿no? Retrospectivas o prospectivas. Entonces, las cortes, ¿para qué más nos ayudan? Para ver exposición. ¿Podría servir? Sí, podría ser, pero dentro de todos los más afines a tipo de estudio que podría ser, más va para un caso sin control. Entonces, por eso tenemos que saber cuál es el mejor diseño para nuestro estudio. Y aquí va nuevamente cómo vamos a redactar, cómo vamos a describir a los sujetos, cómo los seleccionamos, cuál es la intervención que vamos a hacer, qué variables estamos incluyendo, cómo se controlan los sesgos, es decir, cuando yo recluté a los pacientes, por ejemplo, estamos hablando de pacientes sanos con pacientes enfermos, ¿qué condiciones tenía que tener ese paciente para que yo pueda decir que es sano? Porque, por ejemplo, un paciente de 56 años que no ha tenido controles médicos, que aparentemente está sintomático, puedo decir, tengo toda la certeza de que sea un paciente sano, pueda incluirse dentro de una definición de paciente sano. No, muchos de ellos a veces son hipertensos y no saben que son hipertensos y andan con presiones elevadas. Entonces, ¿cómo he controlado ese sesgo, no? Tenemos que justificar también el tamaño muestral, haber hecho un muestreo y especificar qué tipo de muestreo fue, si fue un muestreo por, digamos, si calculé mi tamaño muestral, si fue un muestreo por conveniencia porque la población fue muy pequeña, y finalmente cuál fue mi plan de análisis estadístico. Y ahí viene nuestro terror, la estadística, ¿no? En cuanto a los tipos de diseño, tenemos que ver el que se adecue mejor al estudio, ¿no? Si no se adecua a las finalidades del estudio, es conveniente que descartemos el artículo. Nuevamente, les he repetido la diapositiva para que no nos olvidemos el tipo de estudio descriptivo, los analíticos, los experimentales. Entonces, ¿tiene el estudio un diseño adecuado a su objetivo? La pregunta es, si quiero ver frecuencias, ¿qué hacemos? Un estudio de cortes, estudios transversales. Cuando queremos ver frecuencias, exposición, etiología, cortes, casos y controles, diagnósticos, estudios de validez de pruebas, diagnósticos de gol, no con métodos de gol estándar. O sea, ahí podemos hacer también los estudios de validez. Para ver diagnósticos comparamos el gol estándar con la intervención nueva. Y aquí pueden ir un clinical trial tranquilamente también. Una intervención, también ensayos controlados. Vamos a ver también en cuanto a nuestro estudio. Se trata de un estudio original, es nuevo, aporta algo novedoso a la investigación que está teniendo en el estudio. Tiene cómo es el tamaño muestral, cuánto tiempo hubo de seguimiento, cómo fue su metodología, los resultados que le añaden significación al metaanálisis, el examen que se puede hacer, cómo hicieron si las poblaciones son diferentes, y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en Europa o acá en Latinoamérica, en Brasil, que tienen una población que es muy diferente, ¿no? Entonces sabemos que hay ciertas patologías que están ligadas a la raza de las personas. Entonces, ¿cómo hicieron con cómo fue el tratamiento de este tipo de personas, ¿no? ¿Qué tipo de estas poblaciones? En cuanto a los materiales, en cuanto a los criterios cuáles fueron los criterios de inclusión y de exclusión, que también los tenemos que escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice la elegibilidad, criterios incluidos de los diagnósticos, por ejemplo, para pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, se definen sus criterios de selección, y acá dicen algunas llaves de criterio fueron, por ejemplo, que camine 6 minutos de distancia, más o menos 50 metros, a diferencia del 15% de los, por ejemplo, acá si nosotros leemos esto, vamos a tener que
vamos a ver que les han dado ciertas características para poder ser incluidos. Ahí lo que nos está hablando es de Disney prácticamente, ¿no? Cuánto tiempo caminó una persona o no, si pasaron los 6 minutos o no de haber caminado, si toleraron bien. ¿Qué ocurre con los pacientes? Es importante incluir los diagramas de flujo, la información tabulada. Entonces, la lectura crítica va a ser particular para cada tipo de artículo, sobre todo si es que tenemos que hacer un tipo de presentación ya académica, nos vamos a dar cuenta que va a cambiar porque hay variables que van a ser nuevas, ¿no? El número de intenciones a tratar, que lo vamos a ver, cómo se lee un gráfico de cajas y bigotes. Entonces, esto de acá es una pasadita superficial porque es bastante lo que tenemos que hacer. En cuanto a los sesgos, ver si la precisión que tiene, la ausencia del error aleatorio, si eso se corrigió aumentando la muestra, si la muestra es muy pequeña. El sesgo sistemático, si hay una estimación incorrecta de la asociación entre exposición y enfermedad, cómo seleccionamos a los sujetos, cómo clasificamos el medir el grado de exposición, la confusión, si se actúa sobre la variable principal, si solo falsea. Entonces, ahorita vamos al tema de alguna de las cosas que hablé al inicio, que fue la validez interna versus la validez externa. La validez interna, ¿te recuerda a alguien a qué se refería? Bueno, acá hay un cachito para que pueda guiarse. ¿Alguien nos quiere ayudar con lo que es validez interna y validez externa? La validez externa ya le hemos hablado, ¿no? Que estos resultados se puedan extrapolar. La validez interna es en cuanto a la metodología que utiliza, digamos, nuestro artículo. Se explica la hipótesis, la pregunta, el diseño es adecuado, es válido nuestro trabajo. Bien, vamos al error aleatorio y el error sistemático, ¿no? Solamente para repasar nuevamente nuestra población, el error aleatorio, vemos acá está Diana, ¿no? El lugar donde va a ir el error. El aleatorio puede caer con todos lados al azar. ¿Y cómo se corrige esto? Aumentando el tamaño de muestra. En el error sistemático vemos como la Diana cae en un lugar. Pero este es un problema ya de qué. Ya no se corrige aumentando la muestra como acá, ¿no? Haciéndolo más grande, sino cómo se corrige. Se corrige generando ¿cómo se corrige? Espero que ok, ¿cómo se corrige? No se corrige aumentando el tamaño de la muestra, porque ya la muestra es adecuada. Solamente que estamos tirando los dardos a un lado fuera. Entonces, ¿cómo se corrige? De repente, bien, aquí sí tenemos que plantearnos si es que hay algún tipo de sesgo de selección, de confusión en la información. Sesgo de selección, puse a los que no, bueno, algunos de los del equipo de fútbol. No sé si creo que esta no es una foto actual, ¿no? Me parece que no, a ver, los chicos que están atentos al fútbol, no es una foto nueva, actual. Debe cambiar la foto. Creo que no tomé una foto referencial, así que bueno. La muestra seleccionada no es representativa. En cuanto a los sesgos de selección se refieren a nuestra muestra. Nuestra muestra de repente no nos representa, como ahora, por ejemplo, algunos no los representan los chicos de la selección, por el tema político, la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, pongámonos así, no se pueden sentir representados. El sesgo de inclusión se refiere, por ejemplo, a quienes hemos incluido dentro de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si están dentro de la muestra, bueno, acá quería darles un ejemplo del teléfono, ¿no? Por ejemplo, a veces llaman para reclutar a pacientes y cuando les indica, por ejemplo, ¿usted es una persona sana? Sí. Perfecto. ¿Sufre de alguna enfermedad, hipertenso, diabético, alérgico con un medicamento? No. Pero si cuando esa persona ya la vamos a incluir al estudio, va a decir, vemos que tiene obesidad. Entonces ya tiene un problema de salud. Una persona que nunca se ha hecho controles y que tiene de repente que tiene ya una acantosis nigricans. Entonces no es una persona totalmente saludable. En los sesgos de autoselección, los famosos voluntarios, ¿no? Cuando estamos en la universidad decimos, ya vamos a hacer nuestra tesis, entonces ¿a quién vamos a buscar? Nuestros compañeros. Bueno, si es un tema académico, pues podemos de alguna manera ayudarnos de ellos, ¿no? Porque son estudiantes de manera general. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo relacionado con la tasa de filtración glomerular y uno de los primos de uno de mis compañeros estábamos haciendo las recolecciones de orina de 24 horas. Era
iba al gimnasio, no era físico-culturista, pues entonces su tasa de filtración glomerular estaba súper alterada. Vimos también el comportamiento de la balanza de bioimpedancia, la masa magra, musculoso, que se salía dentro del patrón de varones que teníamos, que eran mis compañeros, ¿no? Que algunos estaban gorditos, su tasa de filtración estaba normal, pero la masa de músculo con relación a la grasa, pues era totalmente diferente, ¿no? Y él era como un outlier, ¿no? Un punto fuera del porcentaje normal. Entonces a eso más o menos tenemos que acudir de que sea uniforme. Por eso es importante a veces parear. ¿Cómo se parea, doctora? O sea, se parea, por ejemplo, si es que voy a tener una población para que sea más o menos uniforme, es mi control con mi control con las personas que voy a seguir. Por ejemplo, las personas sanas con las enfermas. Para las sanas, una mujer de 26 años, si yo estoy utilizando estas variables, obviamente, por ejemplo, pesa 46, es delgada, ¿no? Pesa 46 kilos bueno, es sana. En el otro lado puedo tener una mujer de 27, 25 años, una edad parecida, que pesa también la misma por ahí, que puede pesar 48 kilos, ambas de un metro y medio, entonces son comparables. Y así tenemos una muestra más o menos uniforme cuando queremos cruzar variables. Y sobre todo si es que estas variables se van a realizar, de alguna manera, se van a utilizar en algún tipo de análisis estadístico. El sesgo del trabajador sano, que ya les mencioné que es parecido al sesgo del teléfono. Estos dos sesgos les voy a dejar de tarea, el sesgo de Bergson, el hospital, y la falacia de Neyman, no de Neymar, sino de Neyman. Vamos a ver, bueno, la última les voy a soplar, es como yo empiezo a hacer mi trabajo de investigación y mis pacientes se van muriendo antes de que lleguen a mí porque es una patología rara, ¿no? Son los casos prevalentes. ¿Por qué? Porque ya fallecieron en ese momento los que puedo encontrar. Entonces acá algunos se sienten identificados, otros pueden ser identificados con esta selección. Los sesgos de información son aquellos que, por ejemplo, miren aquí esta niña con estos sesgos de información. Cuando empezamos a hacer este trabajo cuando nos dedicamos en verdad a investigar, es importante que hagamos todas las fases porque nos ayuda. Desde recolectar, créanme que es arduo porque recolectar la información es muy importante, pero nos causa mayor, digamos, trabajo, nos cansamos más, pero aprendemos. Particularmente cuando tenía que recoger las salinas de 24 horas y tenía que ir muy temprano al hospital, tenía yo misma que pesar, tallar a mis pacientes, y vean en el dibujito cómo le está tallando el médico los zapatos de la chica, cómo está parada. Entonces, estos sesgos se pueden evitar si tenemos, digamos, si hacemos que se cumplan las características, ¿no? Que se saquen los zapatos, que tenga una posición recta, que no tenga ningún moñito en la cabeza. Entonces, esos son, digamos, sesgos de información que nos llevan a malas medidas que posteriormente, cuando hacemos un análisis estadístico, en verdad, chicos, ahí sí aparece, ¿no? Yo, por ejemplo, que a veces podemos ser, yo particularmente puedo ser un poco desordenada, tenía una tablita porque después decimos, ¿no? ¿Cuánto medía? 1.43, 1.42, 1.40, entonces eso también llega a un sesgo de información, o sea, no estoy presentando adecuadamente las tallas, no estoy registrando adecuadamente. Entonces, hay diferentes tipos de sesgos que se pueden ir generando cuando uno recolecta información sobre todo, ¿no? Algunas veces si es que hay algún tipo de, bueno, que no es lo ideal en realidad, pero puede haber, si es que hay algún tipo de beneficio para esa persona, ¿no? Hay algún tipo de incentivo, como se le llama, pues también hay sesgos de información, ¿no? Por tener el incentivo, negamos algunas veces algunas cosas que son importantes. El sesgo de confusión. Este sesgo, no sé si algunos de ustedes ya, este es un ejemplo muy, muy, muy tocado en cuanto al sesgo de confusión, ¿no? En algún momento de una etapa de los 80, me parece, se llegó a la conclusión de que el café generaba cáncer de pulmón. Ah, caramba, entonces todo el mundo decía, tomar café me da cáncer de pulmón. Y alguien cambió este factor de exposición al café, observó a las personas que tomaban café y se dio cuenta que más de la mitad fumaba. Entonces, ya no se siguió en ese momento a las personas que tomaban café, sino dentro de los que tomaban café, a los que fumaban y a los que no fumaban. Entonces, la verdadera exposición, ¿cuál era? El fumar. Cuando se siguió en realidad a estos pacientes así, los que fumaban de los que no fumaban, pues el fumar
los que fumaban tenían más cáncer que los que no fumaban. Entonces, esta variable de cómo se interpreta inicialmente lo del café fue errado, ¿no? Y de ahí salió pues la idea de que el café podría dar cáncer. Ahora son todavía, ¿no? Las personas de ese tiempo se han quedado con esa idea, ya cuando se ha deslindado la exposición del café con lo de fumar, ya se sabe que en realidad ahora ya nosotros sabemos, ¿no?, que el tabaquismo es una causa de que no, bueno, nos puede generar este tipo nos puede generar un cáncer pulmonar. Pero la exposición se dieron cuenta cómo fue inicialmente dada al café. Y era una costumbre más o menos, claro, desde los 70s, 80s, ¿no? Que cuando iban alguien a tomar café, el fumar estaba, pues era una especie de moda, ¿no? Si ustedes revisan películas antiguas, van a poder ver eso, ¿no? Tanto varones como mujeres, las mujeres con esos cigarros largos, fumando y tomando café en las reuniones, no había un lugar de fumadores, eso no existía, eso es algo nuevo, ¿no? Inclusive ya ahora ya no se puede fumar ni nada de eso, ya sabemos que es dañino, ¿no? Pero en ese momento había una deslinde, pues el alcohol con el alcohol, el tabaco con el alcohol, el café con el alcohol, entonces el inicialmente creer que por las personas que tomaban café era el que generaban cáncer, felizmente alguien tuvo la idea de que el factor de exposición era el tabaco y de ahí empezaron a deslindar, ¿no? Porque inicialmente era al revés. Eso es muy interesante, cómo podemos ver que una variable que está relacionada a la exposición no necesariamente es lo que nosotros vemos, ¿no? Hay algunos errores frecuentes en cuanto a nosotros brindamos los diseños. De repente tenemos sujetos que no son representativos de la población, hay una ausencia en la descripción de los sujetos, hay insuficiencia de descripción de las fuentes, de los métodos, no mencionamos las limitaciones o algunos aspectos éticos de la investigación. Y eso es importante, siempre es importante deslindarnos de algún tipo de conflicto de interés. Tenemos que describir el tipo de prueba estadística relacionada, la inclusión anticipada de los resultados de investigación. Aquí una tablita para que no se olviden, una pequeña tablita porque no es todo lo que la parte estadística, el factor de riesgo y la exposición, la asociación estadística, qué hacer si hay para el azar, qué tenemos que ver, el error aleatorio, el alfa, el sesgo, ver error sistemático, cómo observamos la asociación estadística, si hay una relación causa-efecto, si hay una relación inversa, si el signo es precoz de enfermedad. Entonces eso es importante. Ahora, todavía ven mi pantalla, ¿verdad? Quiero enseñarles qué tablitas utilizamos para poder evaluar también guías de práctica clínica, para poder hacer lectura crítica. Una de ellas es el AGRI. El AGRI es una tablita también que nosotros empleamos para poder dar una puntuación. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Disculpe, doctora, se ha quedado en la presentación anterior. Ok, a ver. Un momento, por favor. Chun. Aquí. Ahora ya ven mi pantalla. Sí, doctora, ahora sí se logra ver. Perfecto. Muchas gracias, Arturo. Bien, entonces lo que vemos aquí, este de acá se llama AGRI. El AGRI es una tabla en la que nosotros, la mayoría son como un checklist, ¿ya? Son un checklist que nos van a permitir ver si está bien o no, y también lo podemos utilizar como parte de nuestra actividad académica para poder identificar si, por ejemplo, está bien realizado el artículo, está bien llevado a cabo finalmente el artículo, las características del artículo, el diseño que ha tenido. Entonces, están, por ejemplo, acá para lo que es alcance y objetivo, los objetivos generales de la guía están específicamente descritos. Usted le da de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, ¿no? Desde el 4 hasta el 1, aspectos clínicos, y al final son evaluadores 1, 2, 3, 4, cada uno con sus ítems, y se estandariza esta puntuación, ¿no? Entonces, y luego de eso se genera cierto porcentaje. Entonces, de este porcentaje ya nosotros podemos sacar si está bien desarrollado o no. No es con fines académicos. Otro de los que nosotros utilizamos también es el CASPE. El CASPE nos permite leer críticamente la evidencia clínica. Son 10 preguntas para entender el artículo. Estas 10 preguntas están inspiradas en estas personas.
que son investigadores y también están dentro de, por ejemplo, ambos artículos están en llama para que los puedan revisar de repente y nos empiezan así, ¿no? Son válidos los resultados del estudio, existe una comparación con una prueba de referencia adecuada, sí, no se puede saber, no. Es correcto el patrón de oro, no siempre se puede aplicar el mismo patrón de oro a todos. Entonces aquí estas tablitas nos permiten continuar. Por ejemplo, esta es bonita porque incluyó la muestra el espectro adecuado de pacientes, sí, no se puede saber, no, y nos da algunas pistas, ¿no? Están de acuerdo que están adecuadamente descritos los pacientes y cómo se han sido seleccionados. Casi cualquier prueba distingue entre sanos y gravemente enfermos. Existe una adecuada descripción de la prueba y nos da algunas pistas para poder valorarlos. Si hasta acá todos, por ejemplo, fueran no se puede saber, ¿merece la pena continuar? Y ustedes, con la puntuación que han tenido, o bueno, con lo que ya han leído, sí o no. No. Ya no continúan con la lectura crítica. Sí, vamos a las preguntas de matriz. Hubo una evaluación, si fue un ensayo clínico. Hubo una evaluación, siga los resultados. Sí, de repente no estuvo muy bien descrito, no se puede saber. No. Acá terminan de leer. Igual, la decisión realizada del patrón de oro fue independiente del resultado de la prueba del problema. Sí, no se puede saber y entonces vamos nosotros quitando algunas de retirándonos en el momento que nuestra lectura crítica queda conveniente. Otro también es consorte. A mí me gusta consorte porque lo puedes enviar a tu artículo y te ayudan a desglosarlo. Por ejemplo, vamos a ver el de ejemplo. Ya esta es la página de consorte. Vamos a ver ahí, creo que está en inglés, ok, consort, la declaración de consort, cómo están aprobados, quiénes lo financian, ¿no? Oxford, con Canadá, hay una lista de comprobación, y aquí está el ejemplo. Por ejemplo, ya yo he subido este artículo, por ejemplo, este es un ejemplo el que está ahí, y nos indica, no lo puedo subir, acá está. Hemos subido este artículo que es efecto de las transfusiones de glóbulos rojos frescos sobre los resultados clínicos de bebés prematuros en el ensayo aleatorio ARIPI, así se llama. Entonces bajamos y vamos a ver acá el título y el resumen. ¿Quién es el título? Identificación como ensayo aleatorizado en el título. Sí, eso sí está. Está identificado como tal. 1B. El resumen está estructurado del diseño, método, resultados y conclusiones de los ensayos, es decir, tiene toda la parte de un resumen. Sí, continúa. ¿Tiene fondo? Sí, aquí están los antecedentes en el 2A, los antecedentes científicos, explicación, la justificación. En el 2B están distinguidos, si ustedes se ven, 2A, 2B. En el 2B están los objetivos, la hipótesis específico. Vamos a la parte de métodos, el diseño del estudio, nos dice descripción del diseño de ensayo como paralelo factorial incluido la proporción de asignación, dicen 6 unidades terciarias de cuidados intensivos neonatales, asignamos al azar a los bebés en un ensayo controlado aleatorio doble ciego que comparó las consecuencias clínicas de la transfusión de glóbulos rojos almacenados 7 o menos versus la práctica clínica versus estándar entre mayo del 2006 y junio del 2011. El estudio fue aprobado por las juntas de éticas de investigación, tanto del Centro de Coordinación Central, nos está hablando de la parte ética, nos está indicando cómo ha sido aleatorizado, el tiempo en que se ha realizado y cómo han sido las transfusiones, ¿no? Cambios en el diseño de prueba. Entonces, Consort nos permite hacer esta lista de verificación, ¿no? De repente, cuando nosotros subimos y no la encuentran, va a salir marcado, va a salir que falta, ¿no? Y acá podemos deslindar, vemos de toda la parte en lo que está deslindada. Vamos a ver acá en Consort también, dónde están las listas de comprobación. Ah, no, la tengo acá descargada ya. Ya había descargado, no la ven. Acá está. Ahora ya la ven. El Consort 2010, el checklist de información incluye el reporte de un clinical trial randomizado. Entonces aquí este checklist también nos permite a nosotros ver qué tan fuerte o recomendado es lo que nosotros, digamos, el artículo que estamos leyendo, ¿no? En relación al título del abstract, se identifica que es un ensayo clínico randomizado en el título, sí, no. La estructura tiene una estructura del clinical trial, su diseño, método, resultados, conclusiones, se encuentran en el abstract, sí o no.
Entonces, esta clase de checklist, el AGRI, el Consort, el CASPE, ustedes lo pueden utilizar para poder guiarse en cuanto a su lectura crítica. Es muy bonito, es poder hacerlo sobre todo como actividad académica. Bien, para terminar, muchas gracias por su atención, ya no quiero aburrirlos más. ¿Tienen alguna pregunta que me quieran realizar? Igual les dejo mi correo, si creen ustedes pertinente, podemos entablar ahí algún tipo de conversación sobre alguna duda que haya quedado al respecto. Quedo muy agradecida con ustedes, muchas gracias por su participación, han hecho que también la música al inicio ha sido muy amena también para mí. Nuevamente, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda para poder resolverla ahora? O quizás me pueden escribir al correo, ahí les dejo la dirección del email.